Bien, la clase pasada habíamos arrancado con el tema de Excel, vimos las fórmulas básicas, las fórmulas matemáticas, habíamos realizado también el ejercicio número 12, con obviamente algunos detalles que todavía no realizamos, que todavía no vimos, que por ejemplo es el tema de los gráficos. Pero vamos por partes. En Excel no solamente tenemos las fórmulas básicas matemáticas, suma, resta, multiplicación y división, sino que tenemos algo llamado funciones, donde son operaciones que nos permiten realizar cálculos con un rango de celdas más grande. Cuando hablamos de rango, nos referimos a un conjunto de celdas que están seleccionadas. Por ejemplo, si yo acá tengo, me voy a acercar un poquito más para que se vea mejor. Y acá tengo un ejercicio, por ejemplo, acá me propone el PDF. En la página 45 me propone este ejercicio, donde voy a tener en la primera columna, dice suma continua. Ahora vamos a ver cómo darle este formato para que el texto aparezca en esta dirección. Y en la columna B me muestra una lista de números. Así que voy a achicarlo. Acá en la columna B cargo simplemente estos valores uno debajo del otro. Acá ponemos la palabra total. Y para poder escribir suma continua de esta forma, voy a seleccionar las celdas que se encuentran vacías. Esto primero. Lo que yo necesito es que acá estas celdas son todas individuales. Son todas separaditas. Yo necesito que estas celdas se conviertan todas en una sola. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Me iba acá. Este botoncito que se encuentra acá, en esta posición, me permitía combinar las celdas. De esa manera, aquellas que están seleccionadas se iban a convertir en una única celda. ¿Sí? Va a quedar de esta forma, como un recuadro grande. Si yo escribo, por ejemplo, suma, se escribe en esta dirección, o sea, el texto va a aparecer en horizontal, como tradicionalmente siempre se escribe. Dentro del grupo alineación, en la parte superior vamos a encontrar dos letritas, la A y la B, con una flechita recta posicionada de manera diagonal. En el momento que yo hago un clic, me va a permitir cambiar la dirección, o sea, el ángulo del texto. Tenemos ángulo ascendente, ángulo descendente, texto en vertical, girar texto hacia arriba, girar texto hacia abajo, y más abajo, formato de alineación de celdas, que lo que hace es abrir un cuadro de diálogo donde podemos personalizar la dirección de este texto. Mientras que en la lista nosotros teníamos ya formatos predefinidos, ya sea en esta dirección, en sentido contrario, o con un ángulo determinado. Acá nosotros podemos llevarlo y decir, bueno, quiero colocarlo a menos 3 grados, supongamos. Entonces es un poco más personalizado. Entonces acá lo primero que hice fue combinar esas celdas para que quede en una celda grande. ¿Sí? Seleccionamos todas las celdas que están vacías, desde A1 hasta A8 va a ser. Y acá en el grupo alineación
el botoncito de combinar y centrar. Recuerde que cuando digo grupo, hago referencia a todo este panel completo. Por ejemplo, este es el grupo fuente. Acá dice fuente. Este es el grupo portapapeles. Son todas las herramientas que están acá en el portapapeles. Este es el grupo número, porque tiene acá el número. Si de repente ustedes tienen el tamaño, o sea, el tamaño de Excel es así pequeñito porque quizás tienen la pantalla dividida en dos partes, acá les va a aparecer directamente el nombre del grupo. Acá dice alineación, acá dice número. Por eso es importante reconocer cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama donde están las fuentes? Grupo fuente. Donde están las alineaciones, alineación. Entonces en el grupo alineación, combinar y centrar. Y ahí queda una supercelda. Y después dentro de este mismo grupo tenemos el botoncito para cambiarle el ángulo. Lo que yo les recomiendo es que escriban el texto que tiene que aparecer, por ejemplo, suma continua, cosa que cuando le van cambiando la dirección ya más o menos van probando y tienen una idea de cuál de estos valores es el que tienen que utilizar. Acá lo centré para que quede en el medio, o sea, al centro y al medio. ¿Está bien? Sí. Y les va a quedar de esta forma. Los voy a esperar unos minutitos para que prueben de hacerlo. Si algo no sale, me dicen, profe, no me salió, o profe, no me acuerdo cómo era. Me van preguntando. ¿Se va entendiendo cómo vamos? Aquí. Para darle bordes, acá en el grupo fuente, tenemos la lista desplegable de bordes. Por ahora, yo simplemente le aplico todos los bordes para que aparezcan las divisiones. Después vamos a ver en otro momento todas las opciones disponibles, porque nosotros podemos cambiar el tipo de borde, no necesariamente siempre va a ser este tipo de borde, ya que podemos trabajar con líneas dobles, líneas triples, líneas más gruesas, más finitas, cambiarles el color de los bordes. Ese también lo vamos a estar viendo.
Bien. Bueno, vamos a hacer el cálculo. No se olviden de avisarme si voy muy rápido, ¿sí? Eso me lo van diciendo ustedes. Acá yo necesito hacer la suma de todos estos valores. Habíamos visto que teníamos la fórmula de suma, donde colocábamos el igual, hacíamos clic en una celda, poníamos la operación matemática, que en este caso es la suma, y clic en la siguiente celda. Y así con cada uno. Pongo el más y voy seleccionando cada una de las celdas. Esto se puede hacer, no hay ningún problema. El tema es que llevaría mucho tiempo. Si yo, por ejemplo, estoy en la oficina y tuviera que hacer un cálculo de la recaudación de varios números y de repente no tengo una fila cortita de 8 valores. Tengo de repente 800 filas. Entonces ahí se complicaría ir seleccionando todo uno por uno, uno por uno. Para eso hay una función que me permite seleccionar todo este rango de celdas y hacer el cálculo de la suma. Dentro del grupo edición tenemos acá este símbolo que es el de autosuma. En el momento que hacemos un clic en ese botón, Excel escribe la función suma. Todo depende de donde nosotros estemos posicionados. O sea, un clic en la celda y en esta celda que está activa, presiono el botón de autosuma. Entonces Excel escribe la función suma, abre un paréntesis, ya que la estructura de la función es esta, nombre de función, abro el paréntesis, dentro se colocan el rango, o sea, el conjunto de celdas que se van a calcular, y luego cierra el paréntesis. Yo simplemente aprieto Enter y ahí ya obtuve el resultado, que es lo mismo que si yo hubiera hecho todo uno por uno. Este, más el otro, más. Llego exactamente al mismo resultado, pero obviamente tuve que tomarme el trabajo de seleccionar celda por celda. Y acá simplemente llamé a la función, el rango está marcado y listo, presiono Enter. Los voy a dejar en pantallita. Recuerden que acá en el grupo edición, el botoncito autosuma. Vamos a dejarlo acá, autosuma. ¿Alguna duda con esta función? Bien, recuerden, cualquier duda que tengan o algo que no les sale, me van avisando. Aquí.
Bien. Una vez que ya lo resolvieron, este ejercicio lo guardamos con el nombre de práctica 13, funciones, en la carpeta donde tenemos todo almacenado. Archivo, guardar como, secretariado, práctico 13, funciones. Si quieren ponerle, por ejemplo, colorcitos como está acá, tienen que seleccionar las celdas que quieren colorear y desde el grupo fuente, en el bote de pintura, van a tener una pequeña flechita que al presionarla despliega una lista de colores. Y desde acá, ahí vamos cargando los colorcitos. Pueden poner la combinación de colores que ustedes quieran. Si quiero que tengan presente que dependiendo del color que yo elija, voy a tener que cambiar seguramente el color de fuente. Si el fondo es muy oscuro, no puedo dejarle la fuente el color negro. Tengo que cambiarlo por un color más claro, ya sea blanco o cualquier otra tonalidad clarita. Yo voy a poner blanco. Acá lo mismo. Este es un poquito oscuro, así que blanco y negrita para que resalte más. Sigamos. Y acá me da una lista de las que se conoce como funciones de estadística. Vamos a colocar acá funciones de estadística. Las funciones de estadística son las siguientes. Tenemos la función suma, que es la que vimos recién con el botoncito de autosuma. Tenemos la función contar, max, min, promedio. Después hay otras que también estarían incluidas dentro de la lista de las funciones, que serían contara, pero estas son las principales de funciones de estadística. En una hojita nueva, promedio de calificaciones. Así que vamos acá en Excel. Vamos a hacerlo, voy a estirarlo acá. Uy. Vale, ahí está. Bueno, acá dice práctico número 1, en realidad es práctico número 14. Práctico número 14 como título, y después tenemos apellido, nombre, nota 1, nota 2, nota 2 o nota 3, nota 4 y promedio. Recuerden que para que el título ocupe el ancho de todas las columnas, seleccionan las celdas y del grupo alineación nos vamos a combinar y centrar. Cargar con 10 registros, 10 apellidos y 10 nombres inventados. Mientras van armando acá la planillita, yo voy cargando algunos nombres.
Cuando tengamos que cargar las columnas con las notas, van a ser notas entre 1 y 10. Y para practicar vamos a completarlas también con decimales. Un detalle, cuando nosotros estamos cargando, supongamos que voy a cargar la nota 1, vamos a poner ahí 9,5 para practicar con los decimales. Si yo aprieto Enter, sigo para abajo. ¿Qué pasa si yo quiero ir a la otra columna? Tengo que ir con el mouse o con las flechitas del teclado para deslizarme. Y así con cada una. Termino de cargar uno, tengo que ir con las flechitas o con el mouse haciendo clic. Lo que puedo hacer es seleccionar las columnas donde voy a cargar información. Por ejemplo acá. Las selecciono. De esa manera, una vez que yo termine de cargar una columna, aprieto Enter y ya salta a la siguiente columna. ¿Por qué? Porque le dije a Excel que voy a seleccionar, voy a completar las celdas que están seleccionadas, nada más. Entonces cada vez que yo aprieto Enter, el cursor se va posicionando únicamente en las celdas donde me encuentro. O sea, las celdas que están seleccionadas en ese rango. Listo, ya cargué todas las notas. Le voy a dar bordecito. Voy a esperarlos. Si quieren nombre y apellido lo pueden dejar vacío provisoriamente, después lo cargan. Pero lo importante acá es que estén las notas para poder calcular el promedio. Y vamos a agregarle un par de cosas más. Pues son muy poquitos ejercicios, entonces acá mismo le voy a agregar más datos.
Avíseme cuando lo tengan armado. Perfecto, muy bien, very good. Bien. Para poder calcular el promedio, yo las funciones acá en Excel puedo escribirlas. O sea, puedo hacer un clic en la celda donde quiero colocar el resultado, coloco el igual y escribo, por ejemplo, promedio, para que automáticamente termine de escribirse. Por ejemplo, yo estoy acá. Para no terminar de escribir yo, si aprieto el tabulador una sola vez, Excel termina de completar la función por mí. El tabulador, recuerden que es la tecla Tab, que se encuentra a la izquierda de la letra Q. Entonces, con el tabulador terminamos de escribir la función. Así como está, selecciono las notas. Y como las funciones abren un paréntesis, acá tengo que cerrarlo. Y ahí quedaría. Esta es una opción. La otra opción es ir al grupo edición y acá en el botoncito de autosuma, si se fijan bien, tenemos una flechita al costado. En el momento que hacemos un clic se despliegan las funciones de estadística y acá tenemos promedio. Hago un clic, Excel escribió la función por mí, o sea, no tuve que escribirla yo, y seleccionó el rango de números que se encuentra a continuación. Eso lo hace todo automáticamente Excel. Aprieto Enter y ya está. Ya tengo el promedio. Hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza las funciones, o sea, cuando vamos acá a la lista, ya sea que quiero usar suma o promedio o cualquier otra función, porque Excel no siempre va a marcar el rango correcto de datos. Ya que si de repente yo acá tengo otro número, otro valor, automáticamente Excel lo va a seleccionar, va a decir es un número, lo selecciono. Pero no siempre voy a querer que, o sea, no siempre el rango que me marca Excel es el correcto. Por eso siempre hay que prestar atención a ver qué es lo que está señalando. Una vez que ya está la función de promedio, aprieto Enter. Y yo sé que para todas va a ser la misma función. Entonces no voy a hacer todo uno por uno. No voy a ir acá. Fíjense acá, puse promedio, no me marcó las celdas del costado. ¿Por qué? Porque detectó que había un número arriba, entonces me marcó la celda de arriba. Y yo tengo que decir, no, yo quiero este rango que está acá. Entonces, en vez de resolver todo uno por uno, una vez que tengo el primero, me posiciono acá en la esquinita de la celda que está seleccionada, que está activada, y cuando aparece la crucecita negra, arrastro, mantengo el botón izquierdo, o sea, el botón principal seleccionado, y arrastro hasta abajo. Algo muy común con la función promedio, que también les pasaba cuando hacemos una división, es la cantidad de decimales que acá nos muestra. Yo después esto lo puedo corregir y en el grupo número puedo indicarle y decirle no, quiero por ejemplo el estilo millares para que simplemente me cargue 2 decimales. O desde acá tenemos los botoncitos para aumentar la cantidad de decimales que quiero o disminuir la cantidad de decimales. Pero en este caso yo voy a hacer uso solo del estilo millares. Y hay que coloque simplemente 2 numeritos al final. Voy a dejar un segundito en pantalla para que lo vean.
pruébenlo y me dicen cómo vamos. Profe, Dime. una consulta de la clase anterior. Sí. Después que puede volver a repetir cómo era, o sea, nosotros completamos las celdas, ¿no? Sí. Una celda de 2 en 2, pero para no hacerlo manualmente, ¿cómo era? Ah, ahora lo hacemos. Gracias. Sí, Lucas, dime. Sí, no hay problema. Aquí. Si yo tenía que completar, por ejemplo, las celdas siguiendo un intervalo de datos, supongamos que yo tengo 500 y quiero ir de 50 en 50. Yo tengo que saber, decir, bueno, acá empieza, vamos a tomar como referencia esta distancia, esta es la primera celda, y tengo que seleccionar el resto de las celdas donde van a aparecer los otros valores. Una vez que ya tengo el primer dato, el cual también tiene que estar seleccionado, o sea, tiene que estar así resaltado con un borde, en el grupo edición vamos acá al botoncito de rellenar. De esta lista elegimos la opción series y acá donde dice incremento es donde le indicamos el intervalo que tiene que tener. Si me dice que tiene que tener un intervalo de 50, por lo tanto en el incremento ahí colocamos 50. Pongo aceptar y ahí vemos cómo va de 50 en 50. 500, 550, 600, 650, 700. De igual manera sirve si, por ejemplo, el intervalo es, en vez de ser creciente, es decreciente. ¿Qué quiere decir? Que si voy, por ejemplo, y empiezo desde el 2300 y me dice, bueno, va a tener un intervalo decreciente de 100, o sea que en vez de ser 2400, el siguiente número sería 2200, porque iría hacia abajo, decreciente. Lo haríamos de la siguiente manera. Seleccionamos, edición, rellenar, o sea, en vez de hacerlo uno por uno, yo si acá le pongo 2200, Excel ya sabe que tiene que ir restando los números. Pero si yo lo quisiera hacer acá en rellenar series, cuando se trata de un intervalo decreciente, acá ponemos menos y el valor. Por ejemplo, menos 100. Entonces va a ir de 100 en 100, pero hacia abajo. La verdad que tengo un problema con el Office, que hay muchas funciones que a mí particularmente no me aparecen. Estoy en edición y las únicas opciones que me aparecen, donde está autosuma, suma promedio, contar números, máximo, mínimo, y en más funciones no me aparece esa opción. Fíjate, y tenés la opción rellenar debajo de autosuma.
no te aparece rellenar. ¿Podrás compartir pantalla? Igualmente yo estoy escuchando la clase por el celu, pero y trabajando en la compu aparte. Ah, ok. Si no, pasame una captura por WhatsApp. Listo, genial. Y le sacas una fotito y me pasas la captura para ver qué versión de Office estás utilizando. O dónde más podría estar también. Bueno, ahí le mando un mensajito. Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Sobre cualquier duda que tengan, me consultan. Me lo van diciendo. Una vez que ya hayan calculado el promedio, choris, acá vamos a agregar máximo, mínimo, máximo y mínimo, que son las otras dos funciones que vamos a ver ahora. Para el máximo y el mínimo, vamos a maximizar. Aquí. La función máximo, el máximo, lo que me está pidiendo es cuál es el número más alto de un rango seleccionado. Yo en este caso tengo varias notas y quiero saber cuál de las notas es la más alta. Igual que pasaba con el promedio, yo puedo escribir la función que se llama max. Apretar el tabulador y que se complete. No es máximo, sino que es max. Tengan cuidado con esto. Puedo escribirla manualmente, seleccionar los datos, cerrarle paréntesis y apretar enter. Esta es una opción. Pero si yo despliego la lista en las funciones de estadística, fíjense que teníamos la función max. Pero, ojo con esto, yo quiero el máximo de notas. Acá fíjense que me está seleccionando también el promedio. También el promedio en este caso nunca va a ser un número más grande de los que se encuentran acá. Pero si resulta que es otro número, o sea, es otro valor que no es el promedio, pero es una nota, o sea, supongamos que es la suma de todas las notas solamente y no el promedio, entonces sería el valor más alto. Yo quiero el máximo de las notas nada más. Así que tengo que ir acá y modificar esto que está seleccionado por Excel. Y decir, no, yo quiero esta nota que va desde acá hasta esta otra. O sea, me posiciono dentro de la celda y sin soltar arrastro hasta la nota 4. Y aprieto Enter. Por eso, como siempre como les comentaba antes, tienen que prestar atención
el rango de celdas que les muestra Excel. Así como podemos averiguar cuál es el valor más alto, también puedo averiguar cuál es el valor más pequeño usando la función min. Puedo escribir la función, marcar el rango o ir a la lista desplegable y llamar a la función min. También, y seleccionar simplemente los valores con los cuales yo quiero trabajar. Ahí está bien. Ya os voy a dejar un segundito en pantalla. Una vez que ya lo tengan resuelto el primero, no se olviden que pueden hacer autollenado. O sea, de este mismo pueden seleccionar ambas celdas y fíjense que aparece acá el cuadradito para poder arrastrar. Cuando aparece la crucecita negra, mantienen presionado y arrastran. Y eso lo completa automáticamente. ¿Alguna duda con el máximo, el mínimo? ¿Algo que no se haya entendido? No, está todo bien. Bien. ¿Sí? No hay problema. Acá para calcular el máximo de estas notas, yo quiero el máximo de estas 4 notas que se encuentran acá. O sea, el valor más alto. Y el mínimo, o sea, el valor más pequeño de estas 4 notas que están acá. Entonces, para el máximo, simplemente tengan en cuenta que no hace falta hacer doble clic para que quede el cursor ahí dentro. Es simplemente un solo clic.
Me voy al grupo edición y en la lista desplegable del botón de autosuma llamo a la función max. Automáticamente detectó valores numéricos y me está seleccionando todo este rango entero. Entonces yo tengo que seleccionar desde esta celda y arrastrar hasta esta otra, nada más. Lo mismo después, en el caso del mínimo, buscamos la función que se llama min y también marco desde la nota 1 solo hasta la nota 4. Y después, para que se complete automáticamente todo, marco las dos celdas y desde el cuadrito chiquitito, o sea, desde este icono, cuando aparece la crucecita negra, mantengo presionado y arrastro hasta abajo. O sea, hago auto llenado. Y ya me va diciendo cuál es la nota más alta y cuál es la nota más bajita, según las notas que tengan ustedes cargadas en la planilla. No se olviden de ir guardando por las dudas. Práctico 15. No esperan a tenerlo terminado para guardar. Uy, 118. No, era el 14. Promedio de calificaciones. Los espero unos minutitos para que lo puedan resolver. Muy bien, perfecto. Bien, vamos a agregar acá. Vamos aquí. Y acá voy a colocar lo siguiente. Calcular el promedio de la... Vamos a poner acá. No, calcular no. Promedio general de todas las notas. Máximo y mínimo. Ahí estaría. En este caso quiero calcular el promedio de todas las notas. Después quiero saber cuál es la nota más alta. En este caso la nota más alta es 9. Y después cuál es el mínimo. O sea, de todas estas notas, cuál es la más pequeña. Simplemente lo voy a colocar así: promedio, máximo y mínimo. Y acá voy a poner una función, vamos a agregar otra más, que es la función contar. Vamos a ponerle contar alumnos. Así agregamos una función más. Entonces acá quiero el promedio general de todas las notas. Por lo tanto, voy a calcular esta columna. Fíjense en este detalle. Yo, por ejemplo, puedo posicionarme acá, ir a la lista, seleccionar la función que quiero y me va a devolver el resultado.
¿Cuál es el problema? El resultado lo va a colocar acá. Yo quiero el resultado acá, entonces no voy a hacer el cálculo acá y después cortar el resultado y llevarlo. No. Si el resultado tiene que aparecer acá, selecciono la celda que corresponde. Una vez que estoy en la celda correspondiente, voy a edición, me voy a la lista de autosuma y selecciono la función promedio y marco todas las notas del promedio. Para el máximo lo mismo, max, marco todos los valores del máximo. Y para el mínimo, marco todas las celdas del mínimo. Está bien, pensé que me había olvidado de una. Voy a dejar esta para que se vea la función que utilicé y el rango. Y después vamos a ver esta función de contar. Lo voy a dejar acá y en el costadito. Avísenme en cuanto lo tengan. Así vemos esto de contar. Muy bien, very good. Ahora, en el caso de... Perfecto, muy bien. Listo. En el caso de contar, nos vamos a encontrar con dos funciones. Pero en la lista desplegable, visualmente aparece únicamente una función. La función, vamos a anotarlo acá, es contar, esta es una, y contara, esta es otra. La diferencia está en
los rangos que nosotros podemos seleccionar. Recuerden que el rango son las celdas que marcamos, el conjunto de celdas que marcamos. La función contar permite contar celdas que contienen números. Por eso, acá en la lista me dice contar números, o sea, ya me lo está especificando. Me dice, bueno, si usas esta función vas a poder contar aquellas celdas que contengan valores numéricos. Por el contrario, la función contara lo que hace es permite contar celdas que contienen información. ¿Qué quiere decir? Esta información pueden ser números, como también pueden ser textos. O cualquier otra información, o sea, lo importante es que haya algo acá dentro de las celdas. ¿Qué función me conviene más utilizar? ¿Contara o contara? Contara tiene una amplia gama de posibilidades, ya que puedo contar distintos tipos de celdas. Igualmente, y la función contar tiene restricciones, ya que solamente puedo contar celdas que contienen números. En la mayoría, el 95% de las veces vamos a usar la función contar, porque en las planillas vamos a encontrar valores numéricos. Pero si el día de mañana, supongamos que yo tengo que llevar la contabilidad o tengo que contar de repente tengo que tener en cuenta las existencias de una empresa textil, y me encuentro con una planilla donde tenemos el nombre de las prendas, el código de las prendas está mezclado con números y letras, y de repente en las columnas tengo el talle, colores, pero en ningún momento tengo una columna que contenga solo números. Entonces, si yo de repente tengo que contar la cantidad de productos que hay, o sea, la cantidad de... O sea, la lista, yo tengo que saber que hay otra función, que es contara, que me permite contar celdas que tienen texto, ¿sí? O sea, no tengo que quedarme solo con una función. Yo tengo que saber que tenemos dos funciones. Vamos a ver cómo se comportan. Yo quiero contar la cantidad de alumnos. Entonces, yo podría tener, es más, voy a agregar una columna. Voy a hacer clic derecho y voy a, acá en la columna A, voy a hacer clic derecho, voy a insertar y automáticamente me va a insertar una columna nueva. Fíjense que depende dónde ustedes se posicionen. Supongamos que de repente yo estaba cargando los datos y me salteé la columna número 2, o donde tiene que ir la nota 2. Entonces, yo lo que tengo que hacer es posicionarme en la columna sobre la letra, súper importante, y cuando yo haga clic derecho, insertar, lo que va a hacer es crear una columna a la izquierda de la columna que yo seleccioné. O sea, tengo que tener en cuenta ese detalle, la posición donde se va a insertar. Si yo de repente quiero una quinta nota, o sea, tengo nota 1, 2, 3 y 4 y quiero una quinta nota, tengo que venirme acá, donde está el promedio. ¿Por qué? Porque quiero una columna antes del promedio. Entonces hago clic derecho e insertar. Y ahí se inserta la columna. Lo mismo si el día de mañana quiero eliminar una columna. Supongamos que ya nota 3 no la quiero más. Me posiciono sobre la letra, hago clic con el botón secundario, o sea, con el botón derecho, y presiono eliminar. Entonces se va a estar eliminando la información de esa columna. Entonces ahí vimos las dos opciones, cómo eliminar y cómo insertar. Bueno, voy a volver a insertar y voy a poner código de alumno. Voy a poner números desde el número 100 con un intervalo de 1 en 1. Este sencillito lo marco y arrastro. Voy a ponerle borde y lo voy a resaltar.
Al haber insertado una columna, ¿qué pasa con esta tablita? Me quedó acá todo este espacio. Yo puedo seleccionar estas celdas vacías, hacer clic derecho y eliminar. Y me aparece un cuadro de diálogo que me pregunta, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Desplazar las celdas hacia la izquierda? ¿Desplazar las celdas hacia arriba? ¿Toda la fila o toda la columna? Toda la fila significa que va a borrar toda esta fila completa, o sea, de acá hasta el final. Y toda la columna significa que borraría toda la columna. Yo simplemente quiero desplazar este contenido que está acá, quiero que se desplace hacia la izquierda. Y ahí lo trasladé. Entonces acá yo lo que quiero hacer es contar la cantidad de alumnos que tengo. Voy a la lista de fuentes, elijo contar números y vemos cómo Excel automáticamente me coloca la función contar. Detecto unos números por encima, entonces automáticamente los marco. ¿Qué pasa? Yo quiero que me los cuente teniendo como referencia el código del alumno. Los selecciono y me dice, bueno, tenés un total de 9 alumnos. Vamos a repetir esto mismo, pero con la función contara. Acá en la lista la función no está. Yo tengo desde más funciones un cuadro de diálogo, pero acá me dice que para poder encontrarlas, escribo una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en él. Entonces puedo poner contar celdas y si yo pongo ir, me dice, bueno, estas son todas las funciones disponibles que hay y entre ellas ahí está contar. Pero a mí me resulta más sencillo directamente escribir la función. A medida que voy escribiendo, una vez que la detecto en la lista, selecciono y me devuelve exactamente el mismo resultado. Recuerden lo que yo les había comentado. La función contara cuenta las celdas que contienen tanto textos como números. Hasta acá vemos que hacen lo mismo. ¿Qué pasa si yo con la función contar se me ocurre marcar un rango que tiene textos? Por ejemplo, vamos a marcar el apellido. Aprieto Enter y Excel me devuelve 0. ¿Por qué? Porque Excel dijo bien clarito, esta función es para contar números. No encontró ningún número y me devolvió 0 directamente. En cambio, con la función contara, si yo selecciono estas celdas que contienen texto, me las cuenta sin ningún inconveniente. Entonces acá tenemos las dos funciones y la utilidad de cada una de ellas. ¿Sí? Acá en este caso yo agregué el código de alumno para que vean la diferencia entre uno y otro. Pueden usar tanto contar como contar. ¿Alguna duda hasta este punto? Ok. ¿Se ven cualquier duda?
Bien. Bueno, esto los voy a borrar. Tiene que quedar solamente uno. Y ahí lo guardamos. Bien, vamos a cerrarlo aquí. Práctico número 15. Producciones anuales. Y esta es la información que tenemos que cargar. Y acá sí vamos a estar realizando los gráficos. Así que vamos por partes. Primero vamos a diseñar la planilla. (2002, 2003) pueden hacer autollenado hacia el costado, o sea, una vez que está escrito 2002, 2003, y pueden hacer autollenado hacia el costado para llegar a 2007. Lo importante es, o sea, no necesariamente el autollenado hacia arriba o hacia abajo, sino que también puede ser hacia el costado. Acá voy a seleccionar estas celdas porque son poquitos valores y quiero que al apretar la tecla Enter vaya pasando. Una vez que cargue la primera columna, quiero que pase a la siguiente columna. Voy a ir dándole colorcito. Si quiero seleccionar celdas intermedias, con la tecla Control presionada en el teclado, tienen dos teclas Control, pueden usar la que quieran. CTRL, hacen un clic en una celda y con la tecla Control van haciendo clic en las otras celdas. Ahí está. Ups. Ah, no, en el otro. Chao. Ahí está. Una vez que lo tengan armado, me avisan y continuamos.
Una vez que lo vayan armando, van guardando. Este es el número 15. Producción anuales. Muy bien, perfecto. Bien, vamos a ver qué más nos pide. Calcular el total de las producciones y más abajo me pide las estadísticas.
Bien. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Debajo de la tabla, el gráfico, después vamos a necesitar hacer un gráfico y me pide reflejar las producciones junto con los años y después un gráfico donde se reflejen las producciones y las estadísticas calculadas. Bueno, entonces vamos a hacer que todo esté en una sola tabla. A continuación, después del año 2007, agrego el total, máximo, mínimo y promedio. Para el total, yo tengo que hacer una suma, o sea, la recaudación de todos estos valores. Le voy a sacar el color porque la verdad que no me gusta con color, sin relleno. Chau. Así se ve más claro. Después, una vez que ya está terminado, ahí sí le vuelvo a dar el color. En el caso del total, yo necesito la recaudación de cada uno de estas producciones, o sea, de ganadería desde el 2002 hasta el 2007 y así con cada uno. Por lo tanto, voy a hacer uso de la función suma para que me sume todos estos valores. Así como está, simplemente presiono la tecla Enter. O sea, me posicioné acá, llamé a la función suma y presioné Enter directamente. Y luego, autollenado. ¿Por qué autollenado? Porque para todos les voy a estar calculando la suma de estos datos. Entonces acá, vamos a corrernos un poquito, es la suma que va desde el 2002 hasta el 2007. Cuando tengamos que calcular el máximo, el mínimo y el promedio, vamos a seleccionar el mismo rango de datos. Para el máximo voy a buscar la función max, pero fíjense que me está incluyendo el valor total. Como les comentaba en el ejercicio anterior sobre las notas, acá tengo un total, entonces el valor más alto va a ser este. No, yo quiero el valor más alto de las producciones de estos años. Entonces, selecciono los valores desde el 2002 hasta el 2007 y aprieto Enter. Cuando calculemos el mínimo y el promedio nos va a ocurrir lo mismo. Seleccionamos desde el 2002 hasta el 2007 y en el promedio igual, desde el 2002 hasta el 2007. Máximo, mínimo y promedio. Pueden resolver los primeros de cada una de las columnas, porque no se olviden que luego
la seleccionamos y podemos hacer autollenado. Lo voy a dejar un segundito en pantalla para que vean las funciones que se utilizaron en cada una. No problema, no problema. Muy bien, very good. Acá para el promedio, si no quiero tantos decimales, pongo estilos millares y ahí me sale solo con 2 decimales. Voy a darles un minutito más, así hacemos la parte de los gráficos. Bien, vamos a ver cómo es esto de los gráficos. Vamos a ir por partes, vamos a hacer el método más sencillo y después en otras actividades vamos a ver otras formas de crear los gráficos. Me dice en el punto 3, genera un gráfico de barras en 3D donde se reflejen las producciones y los años. Entonces yo tengo que tener en cuenta que debo seleccionar tanto las producciones, o sea, la información, los valores y los años también tienen que estar incluidos. Entonces seleccionamos
sin el total, ni el máximo, ni nada. Una vez que está todo seleccionado, me voy a ir a la pestaña Insertar. Dependiendo de la versión que tengan ustedes de Office, puede ser que les aparezca o no la opción de gráficos recomendados. Pero si no, desde la flechita donde tenemos el nombre del grupo, gráficos, nos va a abrir un cuadro de diálogo. Acá tengo la pestaña de gráficos recomendados y todos los gráficos. Prestemos atención un segundo en esta pestaña, porque dependiendo los tipos de datos que nosotros tengamos seleccionados, Excel se va a fijar en la información que está ahí y nos va a decir, bueno, mira, según los datos que vos marcaste, yo te recomiendo que uses estos gráficos que te estoy presentando. Entonces me va mostrando estos gráficos. Y después en la otra pestaña que dice todos los gráficos, ahí nosotros decimos, bueno, gracias por las recomendaciones, pero yo quiero ver qué otras opciones de gráficos tengo. Entonces acá están todas separadas por grupos, gráficos en columnas, en líneas, circular, barras. A medida que vamos haciendo clic, me muestra una vista previa de los resultados. O sea, cómo quedaría el gráfico según el que nosotros seleccionemos. Obviamente, no todos los gráficos se pueden utilizar. Por ejemplo, en el caso del circular, fíjense que aparece de esta manera, que está totalmente distribuido, todas las mitades son iguales. En este caso este no me sirve, por ejemplo. Entonces acá me dice en barras, así que en la categoría busco las que son en barras. Acá en la parte superior tenemos los estilos de gráficos de barras, ya sea estilos en 2D o estilos en 3D. Acá me dice que tiene que ser en 3D, así que tengo que mirar en estos grupos. En este caso, uso la primera opción, que son barras agrupadas, y tengo dos estilos. Acá voy a hacer un clic en la primera y pongo aceptar. Fíjense en este detalle, seleccioné primero toda la información que requería y después fui a insertar. Si yo hago clic en gráficos recomendados, se abre el mismo cuadro de diálogo, pero yo puedo ir a todos los gráficos y elegir el gráfico que quiero. En este caso son barras 3D agrupadas. Selecciono la primera opción y aceptar. Este objeto, o sea, el gráfico, les va a quedar como una foto, o sea, va a quedar flotando por encima de la planilla y tapando todos los datos. Así que yo tengo que ir con el cursor y con el botón principal, o sea, con el izquierdo, cambiar de posición el gráfico. Ya sea de posición o de tamaño, ya que puedo hacerlo un poco más pequeño o un poco más grande. Como vamos hasta acá, ¿se entiende cómo hacer el gráfico? Exacto, seleccionamos primero los datos.
En este caso los estamos seleccionando. Después vamos a ver que los gráficos también se pueden crear yendo directamente a insertar gráfico y luego seleccionarlos y acomodarlos dentro del cuadro de diálogo de seleccionar datos. Pero por ahora los vamos a hacer sencillitos. Después en los próximos ejercicios vamos a ver cómo hacerlos de otra forma. Tiene que ser, en este caso, según como pide el enunciado, es de barras 3D. Acá vamos acá, barras 3D agrupada. Ahí está. Bien, very good. Recuerden, para moverlo, acá, desde esta parte que está vacía, ahí pueden trasladarlo. Una vez que tenemos un gráfico, vamos a hacer el otro. Generar un gráfico de columnas, acá me dice cuál es, columnas 3D, donde se reflejen las producciones y las estadísticas calculadas. Entonces, en este caso, seleccionaría todo completo. Va a quedar un poco raro, pero pide todo, así que vamos a hacerlo con todo. Pestaña insertar, gráficos recomendados. Me voy a la pestaña todos los gráficos y tenemos columnas. Pide columnas 3D, así que columna agrupada 3D. Selecciono todos los datos de la tabla, todos los gráficos, marco columnas y del grupo elijo 3D. Ya lo coloco debajo de la otra tablita. Profe, en caso que no aparezca
aparezca la opción 3D, ¿puedo poner cualquier otro gráfico? Sí, no hay ningún problema. Depende de la versión que estén manejando de Excel, pueden variar los diseños, así que pueden colocar otro tipo de gráfico. Vamos hasta aquí. ¿Alguna duda? Muy bien, very good, very good. Presentación de planilla, bordes, sombreados, o sea, aplicarle colorcito. Lo vamos a dejar así, sencillito, en primera instancia. Y me dice insertar una imagen como logo de la empresa. Para insertar imágenes en Excel, bueno, acá ya sería demasiado porque hay de todo en la planilla, pero vamos a poner una imagen chiquita. Desde insertar, en el grupo ilustraciones, tenemos la opción de imágenes. Este dispositivo significa que yo tengo que hacer uso de una foto que tengo almacenada en la computadora o imágenes en línea, que lo que va a hacer es abrir el buscador Bing. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner logos. Voy a poner logos. Vamos a poner granja. Oh, qué monada. Voy a poner este. Entonces, voy a elegir uno. Si yo, por ejemplo, desactivo acá solo Creative Commons, me aparecen logos mucho más bonitos. Pero me gustaba el otro, así que voy a poner esta vaquita de caricatura. Bueno, este está bajo licencia. Chau. Ahora es mía. Lo achicamos y colocamos el logo. En este caso la planilla está sobrecargada porque tenemos logo, tenemos gráficos, tenemos un montón de información. Por lo general, los gráficos después se trasladan a otra hoja distinta para que en la primera hoja simplemente quede solo los datos y el logo. ¿Sí? En este caso hay demasiada información acá adentro y está súper cargada. En caso de no tener la opción de imágenes en línea, yo puedo buscar una foto, o sea, un logo en Google. Puedo ir a Google, imágenes, y buscar el logo. Y desde ahí, por ejemplo, vamos a ponerle logo, agricultura. Hago un clic, por ejemplo, acá, en este. Hago clic derecho, copio la imagen y después, acá en Excel, me voy a inicio y pego la fotito. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas.
Y no se olviden, súper importante, guardar el trabajito.